Hola queridos hermanos, es un placer nuevamente poder compartir con ustedes un devocional de Anclados. Hoy día quiero compartirles unos versículos que se encuentran en el libro de Hechos, el capítulo 4. Como sabemos, el libro de los Hechos habla y nos narra la historia del ministerio de los apóstoles y de cómo se fundó la iglesia. En el capítulo 1 vemos a Jesús, luego de resucitar, ascendiendo y encomendando el ministerio de los apóstoles. Luego en el capítulo 2 vemos cómo viene el Espíritu Santo sobre las personas, lo que conocemos como Pentecostés, y luego de eso Pedro da su primer discurso y 3.000 personas conocen a Cristo ese día. Luego en el capítulo 3 vemos cómo Pedro y Juan hacen un milagro. Ellos sanan a un cojo, ¿sí?, delante de todas las personas y a la entrada del templo. ¿Sí? Y luego en el pórtico de Salomón, que es una parte del templo, también Pedro nuevamente predica el Evangelio y muchas personas conocen a Cristo. Y en el capítulo 4 vemos la consecuencia que tuvo la sanación de este cojo. Ellos, la gente del concilio, que era como la institución del templo, estaba compuesta por sacerdotes, por escribas y por gente con linaje sacerdotal, no estaban contentos por el milagro que habían hecho y por la predicación de Pedro y Juan. Entonces los toman detenidos y los pusieron en la cárcel una noche, para el otro día poder ponerlos frente al concilio y que ellos también, y hacerles un juicio. Sí, entonces llegó ese día, esa mañana, y están ahí Pedro y Juan delante del concilio, y el concilio los acusa y les pregunta en el nombre de quién están haciendo estos milagros y en el nombre de quién están predicando el mensaje. A lo que Pedro le responde en el versículo 10: sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia y sano. ¿Sí? Dice la Biblia que Pedro estaba lleno del Espíritu Santo y les respondió de esta forma: en el nombre de Jesús de Nazaret, el cual Dios resucitó, por eso estaba sano ese cojo. Y al ver ese denuedo, y al escuchar esta respuesta, y al ver al cojo que estaba sano, realmente entendieron que habían estado con Jesús, Pedro y Juan, y no tenían nada en su contra para decirle. Entonces los hicieron salir para ellos tomar una decisión y ver qué hacer con Pedro y Juan, ¿cierto? Y en el versículo 16 y 17 nos narra y vemos que ellos toman la decisión de intimidarlos y de amenazarlos para que no sigan predicando acerca de Jesucristo. Y en el versículo 18, 19 y 20 vamos a ver la respuesta que Pedro y Juan les dio ante esta intimidación. El versículo 18 del capítulo 4 de Hechos dice: y llamándolos les intimaron para que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondiendo diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Pedro y Juan tenían claro que no podían obedecer esa orden que estaba dándoles el concilio, porque ellos habían sido encomendados al ministerio por Dios, y obviamente es más importante servir a Dios y a los hombres. Y esto era algo que tenían claro la gente del concilio. Por eso les dice: juzgad vosotros si es justo obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Y por qué para ellos era tan importante obedecer a Dios? Porque ellos, dice el versículo 20, no podían dejar de decir lo que habían visto y oído. No podían dejar de compartir la enseñanza que Jesucristo les dejó mientras estuvieron con Él. Recordemos que Pedro y Juan fueron discípulos que estuvieron con Jesús. Ahora, yo me pregunto, ¿nosotros tenemos ese mismo fervor y esa misma pasión que tenía Pedro y Juan para compartir el Evangelio? Si bien nosotros no estuvimos con Jesús, tenemos muchas razones para poder compartir el Evangelio con pasión y con fervor. Si Jesucristo cambió nuestras vidas, Él nos dio salvación, nos dio la vida eterna, nos limpió de nuestros pecados, y esas son razones más que suficientes para poder compartir con denuedo el Evangelio de Cristo. Y muchas veces, y es triste, hermanos, nosotros ponemos tantas excusas para no hacerlo, hasta incluso el problema más chico, más mínimo, muchas veces lo ponemos como excusa para no predicar el Evangelio. Yo hoy día, hermanos, a través del testimonio de Pedro y Juan, de su denuedo,
quiero animarles a que podamos tener ese fervor, quiero animarles a que podamos tener esa pasión y que no nos callemos, que compartamos cada día el Evangelio de Jesucristo y de salvación a otras personas, para que ellos también puedan experimentar lo que un día nosotros experimentamos, la salvación. Muchas bendiciones.